El síndrome holandés se originó a finales de los 60 cuando los Países Bajos experimentaron un aumento de sus ganancias producto del descubrimiento de un gran yacimiento de gas cerca del Mar del Norte. Esto trajo consigo aumento de las exportaciones de dicho producto y, por tanto, la entrada de divisas al país. Esta enfermedad es un fenómeno económico que se refiere a los efectos nocivos del aumento repentino de los ingresos de un país. Este suele relacionarse con el descubrimiento de nuevas fuentes de recursos naturales y puede ocurrir con el desarrollo de cualquier actividad que genere un aumento importante de los ingresos en las divisas de un país. Un problema similar surge en países petroleros como Venezuela o México, en los que un aumento en el precio del petróleo provoca fuertes entradas de divisas y, como consecuencia, la apreciación o revaluación de sus monedas hasta el punto de amenazar con asfixiar el resto de la actividad económica. Una solución para este problema podría ser la política fiscal restrictiva, ya que cuando la economía llega a un punto en el que la inflación es elevada, la política fiscal restrictiva frena la demanda agregada, reduciendo el gasto público y subiendo los impuestos para lograr disminuirla. Esta política fiscal restrictiva estabiliza de forma exitosa la economía, incrementa el crecimiento del país y ampara a la población de los cambios drásticos y propios de los ciclos económicos, además de proteger los recursos de la región. La restricción externa es un concepto de la ciencia económica que se refiere a la imposibilidad de lograr un crecimiento consistente en una economía, por la dificultad para la obtención de las divisas. Esto explica muchas de las dificultades que han tenido las economías latinoamericanas para su buen desarrollo. La economía crece hasta un punto total en que la escasez de divisas produce un salto en el dólar para equilibrar el mercado cambiario. Esta devaluación afecta negativamente al ingreso real, contrayendo la absorción interna y a la economía entrando en recesión económica. La restricción externa en Argentina. En lo que muchos economistas coinciden es que uno de los problemas más grandes que tiene la economía argentina se trata de la restricción externa. Básicamente, no hay dólares para todos en todo momento y la cantidad que se requiere para la economía argentina. Esta no produce los suficientes dólares como para sostener su propia economía. Esta restricción externa funciona como un ciclo. Se produce un alza en la economía donde se aumenta la producción industrial. Esto sube las importaciones porque la industria en Argentina depende de los insumos importados, tales como en el sector automotriz, que es uno de los más grandes, que importa el 70%. Esto genera que haya más importaciones que exportaciones en términos más económicos, que la balanza comercial entre en un déficit y que se escaseen los dólares. Como solución se podría tomar como medida un control de capitales. Entonces, estos controles de capitales son medidas que aplican los gobiernos, los bancos centrales y otros organismos reguladores para limitar el flujo de capital dentro y fuera de la economía nacional, sobre todo en tiempos de crisis financieras. Esas restricciones de capital pueden controlar directamente los movimientos del mercado o pueden ser un mecanismo basado en el mercado que a su vez altera la estructura de los precios del mismo. Los controles de capital intentan reducir la velocidad de las salidas de capital cuando una nación se enfrenta a la posibilidad de una retirada repentina y desestabilizadora de capitales en un momento de crisis. Crisis de la balanza de pagos. Esta es una dificultad grave sufrida por las autoridades de un país para defender la paridad del tipo de cambio de su moneda y que en muchos casos termina traduciéndose en una devaluación o en una fuerte depreciación de la misma. Las crisis cambiarias se desencadenan a consecuencia de ataques especulativos llevados a cabo por los operadores en el mercado de cambio que provocan un incremento grande y repentino en la probabilidad de reajuste de la paridad central de la moneda. La crisis cambiaria en Venezuela. En Venezuela se dice que son 3 generaciones de esta crisis. La primera se genera por ataques especulativos a la convertibilidad de la tasa de cambio fija con tendencia a la sobrevaluación. Esto también provoca una demanda masiva de divisas por parte de los agentes económicos. La segunda, donde las expectativas del sector privado son el factor desencadenante del ataque especulativo y se produce un incremento salarial. La última se produce por la aparición de crisis gemelas en la balanza de pagos y cambiarias impulsadas por el endeudamiento masivo. Como solución, entonces, las naciones tienen que equilibrar sus ingresos y gastos a largo plazo con el fin de mantener una economía estable. Una forma de corregir esto es mediante el aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones, y para lograr esto debe ser necesario un control gubernamental. Por ejemplo, un gobierno puede evaluar su moneda para lograr que los bienes nacionales sean más baratos fuera y de este modo hacer que las importaciones se encarezcan.